Daniel tiene 3 sílabas, cada una con un significado en hebreo. La palabra Dan significa juez, la E en medio representa mí y la L al final simboliza Dios. Por lo tanto, el nombre de Daniel se traduce como Dios es mi juez o Dios es mi juez. Tener un nombre que cumplir es algo maravilloso. Daniel superó sus expectativas de una manera espectacular. Vivió una vida que proclamaba, Dios es mi juez, no el hombre. Su rendición de cuentas era ante Dios, no ante Nabucodonosor, Belsasar o Darío, ni ante ningún rey babilonio o persa. Dios era su juez supremo. En otras palabras, Dios estaba en el centro de su vida. Su fundamento era Dios, y su perspectiva del mundo estaba impregnada de Dios. Esto se evidencia en su manera de comer, en cómo interpretó los sueños, en cómo escribió su libro y en cómo oraba. Daniel 6:1-10. Darío decidió nombrar 120 sátrapas para gobernar en todo el reino, con 3 administradores sobre ellos, siendo Daniel uno de ellos. Los sátrapas rendían cuentas a estos administradores para evitar pérdidas para el rey. Daniel se destacó entre los administradores y sátrapas debido a sus cualidades excepcionales, y el rey planeaba ponerlo al frente de todo el reino. Ante esto, los administradores y sátrapas intentaron encontrar motivos para acusar a Daniel. Daniel en su ejercicio de asuntos gubernamentales, pero no pudieron hacerlo. No encontraron corrupción en él porque era confiable y ni corrupto ni negligente. Finalmente, estos hombres dijeron, nunca encontraremos ninguna base para acusar a este hombre Daniel, a menos que tenga algo que ver con la ley de su Dios. Entonces, estos administradores y sátrapas fueron como grupo ante el rey y dijeron, que el rey Darío viva para siempre. Los administradores reales, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores han acordado que el rey emita un edicto y haga cumplir el decreto de que cualquiera que ore a cualquier dios o ser humano durante los próximos 30 días, excepto a usted, su majestad, será arrojado al foso de los leones. Ahora, su majestad, emita el decreto y póngalo por escrito para que no pueda ser alterado, de acuerdo con la ley de los medos y persas, que no se puede revocar. Así que el rey Darío puso el decreto por escrito. Cuando Daniel supo que el decreto había sido publicado, fue a su casa, a su habitación de arriba, donde las ventanas se abrían hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, tal como lo había hecho antes. Dios es mi juez, la forma en que comía. Recuerden que Daniel estaba entre los cautivos llevados a Babilonia cuando Nabucodonosor. Cuando Jerusalén fue conquistada, Daniel y otros fueron seleccionados para ser entrenados al servicio del palacio real y se les proporcionó la mejor comida y vino del rey. Sin embargo, Daniel veía su alimentación como un asunto divino. Todo era una cuestión de Dios para él. Así lo expresa Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel buscaba la decisión de Dios, no la del rey, para resolver su situación. Según el versículo 1:17, el resultado final fue que Dios le dio conocimiento y habilidad en toda letra y sabiduría, y Daniel tuvo entendimiento en todas las visiones y sueños. Entre los seleccionados estaban algunos de Judá: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe les dio nuevos nombres. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. A pesar de la presión, Daniel se mantuvo firme en no contaminarse con la comida y el vino reales. Buscó el permiso del jefe para no hacerlo, y Dios causó que el oficial mostrara favor y compasión hacia Daniel. Aunque el oficial expresó temor al rey, finalmente permitió que Daniel siguiera su elección alimentaria. Si el rey se daba cuenta de que los jóvenes de tu edad no están tan saludables como aquellos que comen la comida real,
podría culparme y castigarme. En ese momento, el rey podría ordenar mi ejecución debido a ustedes. Daniel 1:10. En respuesta, Daniel se dirigió al guardián designado por el Masendienen, oficial principal para cuidar de él y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Daniel propuso una prueba de 10 días. Por favor, pruébanos durante 10 días. Danos solamente vegetales para comer y agua para beber. Luego, compara nuestra apariencia con la de los jóvenes que comen la comida real y trata a tus siervos según lo que veas. Daniel 1:12-13. El guardián aceptó la propuesta y los sometió a la prueba durante 10 días. Al final de este periodo, los 4 jóvenes lucían más saludables y mejor nutridos que aquellos que consumían la comida real. Daniel 1:14-15. El guardián retiró la comida y el vino asignados y les dio vegetales en su lugar. Daniel 1:16. Como resultado, Dios les concedió a estos 4 jóvenes conocimiento y comprensión en toda clase de literatura y aprendizaje, y a Daniel le dio la capacidad de entender visiones y sueños. Daniel 1:17. La forma en que Daniel interpreta los sueños del rey Nabucodonosor y la visión del hijo Belsasar en Daniel 2:28 refleja su enfoque centrado en Dios. Por ejemplo, atribuye todo el crédito a Dios al decir: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él le ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que sucederá en el futuro. Tu sueño y las visiones que pasaron por tu mente. Daniel 2:28. Mientras estás acostado en la cama, Daniel acusa a los gobernantes más poderosos del mundo de arrogancia y traición contra Dios. Por ejemplo, a Belsasar en Daniel 5:23 le dice: pero tú te has levantado contra el Señor del cielo. Has hecho traer los vasos de su templo a tu presencia. Y tú, tus nobles, tus esposas y tus concubinas, habéis bebido vino en ellos. Además, has alabado a dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no pueden ver ni oír ni entender. Pero al Dios en cuyas manos está tu vida y todos tus caminos, no le diste gloria. Cada interpretación que ofrece Daniel sitúa a Dios en el centro, y los grandes reyes como Nabucodonosor y Belsasar o Gorbachov desaparecen en la historia como una nube. Daniel 2:39. La vida de oración de Daniel es un ejemplo asombroso de cómo vive de acuerdo con su nombre. Dios es mi juez. Significa que lo que Dios piensa y hace es más importante que lo que piensa o hace cualquier otra persona en el mundo. Esto implicó una vida de oración audaz, desafiante y disciplinada para Daniel. Si lo más importante es lo que Dios piensa, entonces debes consultarle primero. Si lo más importante es lo que Dios hace, deberías pedirle que actúe. En otras palabras, vives tu vida a través de la oración. No olvidemos que Daniel era una figura política poderosa. En Daniel 2:48, Nabucodonosor lo nombró gobernante sobre toda la provincia de Babilonia. En nuestro texto, Darío designa a Daniel como uno de los 3 presidentes entre los 120 sátrapas o gobernadores del imperio en Daniel 6:2, con 3 administradores a cargo, siendo uno de ellos Daniel. Los sátrapas rendían cuentas a este grupo para evitar pérdidas al rey. A veces caemos en la idea de que la oración es algo exclusivo de monjes, reservado para pastores o personas religiosas profesionales. Se cree erróneamente que no es para activistas, hombres de negocios o personas con poder e influencia. Esta manera de pensar sobre la oración y tu vida como una persona ocupada es incorrecta. Daniel estaba más inmerso en la vida secular que la mayoría de nosotros, y vivía su vida a través de la oración, una oración audaz, desafiante y disciplinada, porque Dios era su juez. Lo que Dios pensaba y hacía era lo más importante, por lo que Daniel consultaba a Dios y le pedía que interviniera. El texto es un testimonio increíble de la valiente, desafiante y disciplinada vida de oración de Daniel. Esto me inspira a ser valiente en la oración, a atreverme en la oración
y si es necesario desafiar en la oración contra los poderes terrenales, así como a ser disciplinado en la oración. No quiero ser una medusa espiritual, flotando en el mar del emotivismo, rezando aquí y allá, mientras las olas de emoción suben y bajan. En Daniel 9:1-6, en el primer año de Darío, hijo de Jerjes, descendiente de los medos y designado gobernante del reino babilónico, comprendí, según las escrituras y la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces, me volví hacia el Señor Dios, y le supliqué en oración, ayuno, y vestí ropas de cilicio y ceniza. En mi oración, me dirigí al Señor mi Dios y confesé, Señor, Dios grande y temible, que guarda su pacto de amor con aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos. Hemos pecado, hecho lo malo, hemos sido malvados y nos hemos rebelado. Hemos abandonado tus mandamientos y leyes. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Famoso y firmemente dependiente de Dios, examinemos la increíble reacción de Daniel ante el decreto de Darío contra la oración. Veamos la situación, ¿no? En el versículo 3, un espíritu excelente estaba en él, destacando sobre los demás. El rey planeaba colocarlo por encima de los demás. Daniel tenía un futuro increíblemente exitoso por delante, con todo el poder, prestigio, riqueza y libertad que podría haber deseado en todo el reino. Sin embargo, esto lo convirtió en blanco de celos y envidia. Los otros presidentes y sátrapas persuadieron a Darío para que promulgara una ley que establecía que cualquier persona que hiciera una petición a cualquier dios o hombre durante 30 días, excepto al rey, sería arrojada al foso de los leones. En otras palabras, la vida de oración de Daniel era tan conocida y estaba tan arraigada en su carácter que sus enemigos sabían que este era un lugar en el que podían contar con que él no cedería, y estaban completamente en lo correcto. Cuando Daniel se enteró de que se había publicado el decreto, fue a su habitación de arriba, donde las ventanas se abrían hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, tal como lo hacía antes. Entonces, estos hombres fueron en grupo y encontraron a Daniel orando y pidiendo ayuda a Dios. Fueron al rey y le hablaron sobre su decreto real, preguntándole, ¿no publicaste un decreto de que durante los próximos 30 días, cualquiera que ore a cualquier dios o ser humano, excepto a ti, su majestad, sería arrojado al foso de los leones? Versículo 10. Este momento nos deja sin aliento, y aquí es donde comprendemos que la oración de Daniel era atrevida y desafiante. Disciplinado cuando Daniel se enteró de que el decreto había sido firmado, regresó a su hogar. Mantenía la ventana de su habitación en la parte superior abierta hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios, tal como lo hacía anteriormente. La práctica de orar en dirección al templo en Jerusalén solo se menciona en el Antiguo Testamento, en 1 Reyes 8:22-53 y en el Salmo 5:7. El Salmo 5:7 dice, «Pero yo entraré en tu casa con abundancia de tu misericordia. En tu temor me postraré hacia tu santo templo». Esta costumbre de orar frente al templo en Jerusalén solo se menciona en el Antiguo Testamento, específicamente en 1 Reyes 8:22-53 y en el Salmo 5:7. El Salmo 55:17 menciona la oración por la tarde, la mañana y el mediodía, pero no está claro si esta era una práctica común. En 1 Crónicas 23:30 solo se mencionan las oraciones matutinas y vespertinas en el templo. Tanto la posición de pie como la de arrodillarse en la oración son mencionadas en el Antiguo Testamento. La práctica de oración de Daniel probablemente refleja una costumbre que surgió entre los judíos exiliados en la diáspora oriental. Destaca 6 acciones audaces. 1. No actuó en ignorancia,
sino con pleno conocimiento de la ley y sus implicaciones. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, fue a orar. No olvidemos que Daniel estaba al borde de ser ascendido, principal gobernante sobre Persia. Considera las justificaciones que deben haber cruzado por su mente. Mi influencia sería tan grande si ocupara ese puesto. Puedo hacer más por Dios mientras estoy vivo que cuando esté muerto. Solo serán 30 días antes de que pueda orar nuevamente. El legalismo, sin duda, es un pecado mayor que la conveniencia, y así sucesivamente. Sin embargo, rechazó todas las racionalizaciones, era consciente de la ley y de la pena. Luego, fue a orar. No se fue al bosque a orar, en cambio, fue a su casa. Podría haber continuado orando a su Dios sin ponerse en peligro si simplemente se hubiera ocultado durante 30 días. No hay ninguna ley que exija que ores en tu hogar, donde tus adversarios estarán buscándote. No ingresó a la cámara secreta de su casa. Fue a la habitación con las ventanas más abiertas, la del segundo piso la más visible, la que daba hacia Jerusalén en lugar del palacio en Babilonia. ¿Ves por qué llamó a este acto de oración desafiante? Daniel no solo está orando desafiando la orden del rey, está haciendo un anuncio público. Hoy en día diríamos que está protestando, participando en una desobediencia civil pública, y lo está haciendo de una manera que no exige ningún mandamiento bíblico. Principal gobernante sobre Persia, considera las justificaciones que deben haber cruzado por su mente. Mi influencia sería tan grande si ocupara ese puesto. Puedo hacer más por Dios mientras estoy vivo que cuando esté muerto. Solo serán 30 días antes de que pueda orar nuevamente. El legalismo sin duda es un pecado mayor que la conveniencia, y así sucesivamente. Sin embargo, rechazó todas las racionalizaciones. Era consciente de la ley y de la pena. Luego, fue a orar. No se fue al bosque a orar. En cambio, fue a su casa. Podría haber continuado orando a su Dios sin ponerse en peligro si simplemente se hubiera ocultado durante 30 días. No hay ninguna ley que exija que ores en tu hogar, donde tus adversarios estarán buscándote. No ingresó a la cámara secreta de su casa. Fue a la habitación con las ventanas más abiertas, la del segundo piso, la más visible, la que daba hacia Jerusalén en lugar del palacio en Babilonia. ¿Ves por qué llamo a este acto de oración desafiante? Daniel no solo está orando desafiando la orden del rey, está haciendo un anuncio público. Hoy en día diríamos que está protestando, participando en una desobediencia civil pública, y lo está haciendo de una manera que no exige ningún mandamiento bíblico. No oró una sola vez al amanecer. En lugar de eso, lo hizo 3 veces al día, como era su costumbre. No redujo ni alteró su práctica de oración por temor a la ley. Daniel fue constante y valiente en su acto de desafío a pesar de las consecuencias. Por la mañana, cuando nadie estaba mirando, sino que 3 veces al día, todos los días, se aseguraba de no pasar desapercibido en su negativa a obedecer la ley. Cuando Daniel oraba, no utilizaba palabras ambiguas y vagas que un astuto abogado defensor podría argumentar que estaban dirigidas a Darío, porque no especificaban a qué Dios se dirigían. Más bien, daba gracias ante su Dios, según se menciona, no tanto a Darío ni a los dioses medos o persas, sino al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No cambió la forma en que oraba ni hizo nada para ceder a la presión de la ley de Darío. Oraba como lo había hecho anteriormente, según se afirma al final del versículo. Había numerosas maneras de orar que no habrían sido detectadas y que habrían satisfecho la ley de su Dios, pero Daniel oraba audaz y desafiante, 3 veces al día, como siempre lo hacía. Entonces, ¿qué debemos entender de todo esto? Me gustaría ofrecer 4 aplicaciones finales para nuestras vidas de oración hoy. En primer lugar, la oración es una forma válida de testimonio público y debemos usarla según nos guíe Dios. Jesús dijo, «Y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque les gusta estar de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vean los demás. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación y ciérrala puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:5-6. ¿Es esto una condena a la oración pública de Daniel? No lo creo así. No es nuestra disposición a sufrir por la oración, sino nuestro amor por el elogio a la oración, lo que Jesús advirtió. No estaba diciendo que esté mal ser visto orando. Estaba diciendo que querer ser visto para ser alabado por tu piedad está mal. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:11-12. Pero ay de vosotros cuando usáis vuestra justicia para buscar sus alabanzas. Mateo 6:2-4. En el contexto de Daniel, y aquí necesitamos gran sabiduría para conocer nuestro propio contexto, el llamado de Dios sobre su vida era: que tu luz alumbre delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Para Daniel, la oración se había convertido en una declaración pública sobre la gloria de Dios, sobre la gloria de Darío, y era un testimonio legítimo, como lo es para nosotros si nuestros corazones están correctos. La oración de Daniel era disciplinada y regular. Cuando llegó el momento de la protesta, Daniel no tuvo que hacer cambios. Ya estaba orando 3 veces al día en un lugar específico. Había estructura, rutina y disciplina. ¿Podría ser que la disciplina más que el cambio de rutina sea clave para estar preparados para enfrentar desafíos en nuestra vida de oración? Que ser un sustituto aburrido de la espontaneidad, y el poder es el jardín en el que crece. Trabajas pacientemente en el jardín, y Dios hace crecer milagrosamente una planta con poder sobrenatural. Esto, creo, es lo correcto. Esta semana te animo a dar un paso atrás y planificar cierta disciplina en tu vida de oración. Sigue el ejemplo de Daniel. En conclusión, la historia de Daniel nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la oración audaz, la firmeza en nuestras convicciones y la disciplina en nuestra vida espiritual. ¿Qué te ha inspirado más de la historia de hoy? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Dale like si encuentras útil este contenido y suscríbete al canal para no perderte futuras historias y enseñanzas. Agradezco tu participación y nos vemos en el próximo video.